Es difícil describir el amor de una madre por sus hijos, pero no es imposible revelar algunas acciones que una madre está dispuesta a hacer por amor a sus hijos. Y para eso Dios nos ha dejado ejemplos de personas que accionaron cuando vieron a sus hijos en situaciones difíciles. Por ejemplo, encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28, la historia de la mujer cananea. La palabra de Dios dice así: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La historia de la mujer cananea presentada aquí por Mateo es digna de ser colocada en la galería de los hombres y mujeres de fe. Su indetenible amor por la condición en que vivía su hija no fue desanimado ni siquiera por el mismo Jesús, quien lo hizo intencionalmente, y sus discípulos. Ella es un ejemplo en la Biblia para todas las edades y nos recuerda que el amor de madre está lleno de intrepidez, de determinación, de pruebas, logrando al final sus objetivos. Esta historia nos muestra que nada es más importante en la vida de una madre que el cuidado y la protección de sus hijos y de sus hijas. Por ejemplo, una madre nunca estará tranquila mientras tenga un hijo pasando por alguna tribulación. Su corazón no puede permanecer indiferente cuando sabe que el fruto de su vientre se queja, llora o gime por algún pesar. Las fibras de su ser se conmueven, están en presencia de la impotencia a no poder hacer algo más para aliviar la pena de ese ser que ama. Y esto es así porque el corazón de una madre va más allá de una simple lástima. El de ella no es solo un amor compasivo, su amor salta de palabras y se pone en acción hasta lograr sus propósitos. Una de las primeras cosas que contemplamos en la historia de esta mujer es la forma como hace suyo el sufrimiento de su hija. Aquí encontramos dos expresiones que revelan la angustia por la que esta pobre madre estaba pasando. En la primera dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, versículo 22. Y en la otra ella se postra y dice: Señor, socórreme, versículo 25. Ella no solo había oído hablar de Jesús y su poder, sino que descubrió que Él era también el Mesías. Descubrió que solo el Hijo de David, que solo el Mesías, que solo Jesús podía tener de ella misericordia. Se dio cuenta que ese hombre, y me refiero a Jesús, tenía el poder para traer a su hija un estado de paz. Aunque fue una mujer gentil, despreciada por el pueblo de Israel, ella tenía la esperanza en que Jesús, el Mesías, podría ayudar a su hija. Este es un ejemplo de una madre que nos hace ver la importancia de interceder a Dios por sus hijos. Una buena madre no estará feliz hasta no ver a su hijo, a su hija libre de todo poder del enemigo. También el versículo 23 nos da un ejemplo de que una madre sigue adelante aunque no tenga una respuesta. Una simple lectura de esta historia nos pudiera mostrar algo insólito frente a la terrible pena que atravesaba aquella humilde mujer.
El Jesús que nos revela la palabra siempre atendió a la gente y tuvo tiempo para ellos y sus necesidades. Nunca dejó a alguien esperar por su respuesta. Nadie se fue jamás de su presencia sin haber sido tocado por su gracia, por su misericordia. Es más, casi siempre le vemos provocando alguna conversación y teniendo compasión por los atribulados por Satanás. Sin embargo, en esta historia le vemos un tanto indiferente. Mateo nos dice que Jesús no le respondió palabra. Jesús sabía del dolor de esta mujer. Él había oído su petición. Él sabía de dónde provenía esta mujer. Jesús es omnipotente. Él tuvo que saber el tormento de la muchacha y la terrible condición de una persona poseída por un demonio. Bien pudo esa madre haberse regresado cuando notó que Jesús no le dio respuesta. En ese momento su angustia y su tristeza tuvo que haber tocado fondo. Se dirigió al único que podía liberar a su hija, pero se encuentra con un Mesías que no le da una respuesta. Y ahí está una madre con su gran dolor, sin entender el porqué del silencio de Jesús y escuchando a los discípulos. Lo último que quería oír era: despídela, porque da voces tras nosotros. Pero esa madre no se inmutó frente a lo que pareció inaudito. Ella siguió adelante con su búsqueda. No se sabe cuánto tiempo tenía su hija padeciendo esta circunstancia, pero seguro que había pasado noches en vigilias, escuchando los gemidos y viendo las contracciones del rostro de su hija que producía aquel demonio en su cuerpo. Cualquier tiempo que pudiera esperar ahora no sería comparado con el que ya había sufrido. Ella no se dio por vencida, siguió clamando, siguió orando, siguió inquiriendo con diligencia. Ella había encontrado al Salvador para su hija y no iba a renunciar en su búsqueda. Una madre es así, no se da por vencida, tiene paciencia y su intercesión no disminuye. Además, soporta cualquier respuesta inesperada. Bien pudiera uno pensar que ya era suficiente con el silencio del Señor Jesús para que esta pobre mujer se retirara desilusionada. Ella vio que Jesús siguió su camino sin atender su llamado, pero como alguien que no tiene más alternativas, pues esta era su única oportunidad para salvar a su hija, se adelanta e interrumpe el camino de Jesús, se postra en tierra y con estas palabras dice: Señor, socórreme. Ante esto Jesús rompió su silencio. Y cuando ella esperaba la palabra sanadora para su hija, se encontró con la última respuesta que ella hubiese pensado. Dice Jesús: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué hubiese hecho usted frente a semejante respuesta? ¿Hasta dónde usted hubiese permanecido ahí después de esta palabra un poco ofensiva? La respuesta de Jesús fue como cortarle toda esperanza, pero esta madre tuvo una fe inquebrantable, y eso es lo que Jesús va a admirar después. Su fe fue sometida a la más alta prueba que alguien podía resistir. Esta madre nos muestra una gran lección de humildad. Nos enseña la manera como debemos acercarnos a Dios cuando pasamos por circunstancias difíciles. Aquí no hay reclamo en su súplica, sino que hay quebrantamiento, hay humillación. Aunque la respuesta no haya sido la esperada, ella terminó postrada. La mejor manera para esperar su misericordia es postrándonos delante de Dios. Y no solo eso, ella, después de haber escuchado tal palabra, Dios le da una respuesta por su tremenda fe. Cuando Jesús vio la manera como aquella noble mujer o aquella noble madre había enfrentado todas las montañas, todas las situaciones que se le pusieron enfrente, todas aquellas cosas que se levantaron contra ella, probando su fuerte fe, termina elogiándola con estas palabras: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Así dice el versículo 28.
Jesús conocía el corazón de esta madre. En conclusión, esta historia termina con las palabras: y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuál hora? Aquella hora cuando la madre se enfrentó a la batalla de su fe. Aquella hora cuando se mantuvo firme, esperando hasta el final ver una victoria. La hora cuando ella confió en Jesús como el amigo, que aunque cuando al principio pudo sentirlo hostil hacia su ruego, algo le mantuvo creyendo en su bondad. A todas las madres, he aquí un ejemplo digno de imitar. Tal vez muchos de vuestros hijos pudieran estar sometidos por la obra del enemigo, dominados por algún terrible vicio, presos de alguna pasión prohibida, hijos rebeldes, que pudieran andar caminando hacia las mismas garras de aquel que pudiera desgraciar sus vidas. Salgan ustedes al encuentro de Jesús. Nadie tiene más interés en liberar a nuestros hijos de todos los riesgos y peligros que viven como lo quiere hacer nuestro Señor Jesucristo. Y a los hijos, ustedes que han visto o que han escuchado este mensaje a través del ejemplo de esta mujer, nuestras madres tienen hacia nosotros un amor indetenible. La mejor recompensa que ellas esperan de todos nosotros, de todos ustedes, es la obediencia. Es un reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación que cada una de ellas tiene para que todos vivamos felices. Feliz Día de las Madres, que Dios les bendiga a todos, y especialmente quiero desearle un feliz Día de las Madres a mi madrecita Dora Solís y a mi esposa Gisela de Solís, y a todas las madres del mundo y a las madres de nuestra iglesia Tabernáculo de la Cima. Dios les bendiga y feliz Día de las Madres.